Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así, también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. Con esto, todas aquellas cosas que te han enseñado cobrarán plena claridad. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, entró el día sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el paisaje en el que se lee: El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha consagrado, me envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. ¿Cómo se encuentran todos? Esta misa es auspiciada por la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal en vivo, Marian Center NJ. Pedimos por sus intenciones también. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este día. Lo primero es agradecerles que se hayan animado a venir. No todos se animan con esta nieve. Ayer, la misa de anoche, tuvimos 3 personas que vinieron nada más, ¿no? Se entiende porque al estar declarado el estado de emergencia no se puede salir. Pero bien, es bonito cuando la gente, a pesar de la temperatura, a pesar de la complicación, hace el esfuerzo para venir a encontrarse con el Señor y cumplir, ¿no?, con el precepto y la vida de la iglesia. Hoy tenemos un tema muy bonito, que es el tema de la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos y hermanas, podemos creer o pensar que la Biblia es otro libro, un libro como el de todos. Sí sabemos que es un libro especial porque contiene la palabra de Dios, pero hasta ahí nos quedamos y no nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios y en parte podemos decir que es el mismo Dios. Cuando tenemos la Biblia o tenemos una Biblia en casa, debemos ponerla en un lugar especial.
porque lo acabamos de escuchar. Si prestaron atención a la primera lectura, Esdras lee la palabra. Cuando lee la palabra, el pueblo se emociona y llora. Es decir, que la palabra de Dios no solamente uno la escucha, sino que también nos tiene que llevar a emocionarnos. ¿Por qué? Porque a través de ella escuchamos la voz del Señor. Es el mismo Dios el que nos está hablando. En el Evangelio, la primera parte es media extraña. Teófilo quiere decir hermano, en griego. Aquí el evangelista Lucas quiere primero aclarar que lo que él está escribiendo es lo que él ha sido testigo directamente. Muchas veces se nos da el conflicto, bueno, hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero la escribieron hombres. Eso es lo que muchos dicen y no le tienen fe. ¿Por qué tenemos que creer lo que escribieron los hombres si la palabra de Dios no la escribió el mismo Dios? Bueno, si ni bien no la escribió el dedo de Dios, Dios fue el que habló. Y lo que Dios habló, los hombres lo pusieron por escrito. Aquí en algunos entra la duda, bueno, pero tal vez no escribieron exactamente lo que Dios dijo. Entonces aquí entra un don, que en la segunda lectura habla de los dones que Dios da, un don que da el Espíritu Santo, que se llama inefabilidad, que quiere decir que la iglesia nunca erra. El Espíritu Santo no se equivoca. Estos apóstoles, estos evangelistas tenían ese don, el don de la inefabilidad, que no les permitía equivocarse y que les permitía escribir exactamente lo que Dios decía. Por eso la palabra de Dios tiene poder y no tiene error. Muchas veces leemos y no entendemos, como dice aquí. ¿Pero por qué no entendemos? Porque muchas veces leemos la Biblia como un libro. A la Biblia no se la puede leer como si fuera un libro. A la Biblia, para leer la Biblia, uno se tiene que poner en oración y tiene que invocar al Espíritu Santo. Después que invoque al Espíritu Santo, entonces abre la Biblia y lee el texto bíblico que le toca leer o que busque al azar. Entonces ahí, una vez que lo lee, si uno está en la presencia del Señor, uno siente, se da esa manifestación como habla Esdras en la primera lectura de hoy. El pueblo se empieza a emocionar, usted se empieza a emocionar, empieza a leer y dice, no, pero esto que yo estoy leyendo realmente me está hablando a mí. Y es verdad, y eso sucede. Otra cosa, la Biblia no se lee como un libro común, hay que ponerse en oración para leerla. A la Biblia tampoco se la interpreta estrictamente. Imagínense que interpretemos el texto bíblico que dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Pues entonces hay que sacarse el ojo, porque lo dice la Biblia. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, pues hay que cortarse la mano. Andaríamos todos con la mano cortada. O dice, si tu pierna o tus pies son ocasión de pecado, córtatelas. Entonces, imagínense, andaríamos todos mochados, ¿no? Con pocas partes del cuerpo. No, a la Biblia no se la interpreta literalmente. Tiene un sentido simbólico. Yo recuerdo
Cuando me regalaron mi primera Biblia, yo estaba en el grupo juvenil, tenía 16 años, justo era mi cumpleaños y vinieron a comer el pastel en casa y me trajeron un regalo. El regalo que me trajo el grupo juvenil fue una Biblia, mi primera Biblia. Y recuerdo que la abrí y la primera página estaba la dedicatoria y el director del grupo juvenil me escribió: Ariel, que la palabra de Dios sea tu guía, te ayude a discernir tu vocación y el Señor te hable todos los días de tu vida. Cuando quieras y necesites que Dios te guíe, abre la Biblia al azar y ahí está el mensaje de Dios. Entonces, ese día de mi cumpleaños, ya una vez que terminó la fiesta y que nos fuimos a dormir, hice mi oración y abrí la Biblia. Cuando abrí la Biblia, al azar se abrió en el texto de Isaías 29. Y el texto de Isaías 29 comienza con la expresión: ¡ay, Ariel, Ariel! Yo apenas leí esa parte, agarré y tiré la Biblia, la tiré así, cayó en la cama, ¿no? Porque me asusté. Y ahí fue la primera vez que yo me enteré que el nombre Ariel estaba en la Biblia. Mis padres nunca me lo habían dicho. De acuerdo con mi mamá, yo me tendría que haber llamado Simón. Me iban a poner el nombre de mi abuelo, que se llamaba Simón. Pero por alguna razón mi papá me puso Ariel. Toda mi familia tiene 2 nombres, yo tengo uno solo, ¿no? Pero Dios sabe el por qué. Pero miren, me pusieron este nombre bíblico y ahí cuando yo leo el texto, ¿no? Después la agarré de vuelta y digo, a ver, deja ver qué dice. Entonces seguí, leí todo el párrafo y entonces decía, ¿no? Toda una historia de destrucción y reconstrucción de la ciudad de Ariel. Ariel significa ciudad de Dios, pero también significa altar de Dios y también significa león de Dios o fuerza de Dios. Entonces, al leer todas las explicaciones, ahí le encontré mucho sentido a mi nombre y también vi reflejada mi historia personal ahí en ese texto bíblico. Y verdaderamente ahí entendí que la palabra de Dios verdaderamente habla al corazón. ¿Cuál es el aprendizaje o cuál es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros hoy? Dios quiere que verdaderamente nos demos cuenta que la palabra de Él, la palabra de Dios, está contenida y escrita en la Biblia. No podemos dudar, debemos tenerla todos, ponerla en un lugar especial en nuestra casa, en lo posible en el altar donde tenemos la Virgen, y en lo posible leerla todos los días. Y el poquito que leamos, tratar de interpretarlo, porque ese poquito que leamos va a ser lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. No basta con venir los domingos y escuchar la palabra y que el Padre nos dé el mensaje y con eso nos quedamos. Porque estoy seguro que después que se vayan, ya desayunen y coman. Si esta tarde los encuentro y les pregunto de qué hablaba la palabra y cuál fue el mensaje, no todos se van a acordar. Se olvidan rápido. Pues hay que tener la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que interpretar la Biblia, hay que dejarse guiar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no erra, no se equivoca. Dice que es como espada de doble filo. ¿Qué quiere decir? Que penetra el interior del ser humano para transformar, para sanar, para liberar, para fortalecer. Nosotros los sacerdotes tenemos que rezar todos los días la liturgia de las horas. Y son 3 horas que tenemos que rezar. Laudes a la mañana,
vísperas a media tarde y completas a la noche antes de acostarnos. Y es increíble cómo todos los días uno sabe que se levanta de maneras diferentes, con diferentes estados de ánimos. Hay días que estamos bien contentos, hay días que estamos preocupados, hay días que estamos un poco tristes, hay días que estamos frustrados. Y es increíble cuando uno se pone a leer, a hacer la oración del breviario, el texto bíblico siempre, siempre, siempre es la respuesta al estado que uno tiene en ese momento, ¿no? Así que es algo bien bonito ir descubriendo y sintiendo el poder, el amor, la presencia de la palabra de Dios. Yo les invito a que aceptemos la palabra de Dios, nos comprometamos hoy a leerla. Si la tienen, donde quiera que si la tienen ya en el altar, comiencen a leerla. Si no la tienen en su altar, la tienen por ahí guardada, sáquenla, límpienla el polvo y la ponen en un altar. Y traten poco a poco de leerla y dejarse guiar por ella. Van a ver la gran diferencia que uno experimenta en su propia vida. Que el Señor les bendiga.